Estamos con nuestro estudio del libro Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 7 y verso número 4. Verso número 4 al verso número 8. Son 5 versos que hablan acerca de los 144,000 sellados durante el periodo de la gran tribulación, y que esta narración aparece después de del sexto sello, donde se habla acerca de un gran terremoto y de demás cambios que vendrán. Entonces, en el capítulo número 4, dice la escritura que Juan oyó el número, los 144,000 sellados, que eran provenientes en su totalidad de las tribus de Israel. En el verso número 5 se da la descripción de cada tribu con 12,000 personas selladas de cada tribu, sumando en total los 144,000 sellados. Es algo bien interesante. Aquí hay algunos aspectos interesantes que quiero reforzar y que quiero también, añadir. Y es lo siguiente: dentro de los números de Dios, está el número 3. El número 3 es número de Dios. El número, ¿qué otro número le sigue? El número 7. Luego el número 12. Luego, ¿qué otro número? El número 40. ¿Cuál dijo? El 24. Bueno, el 24 también. 24 aparecen los 24 ancianos. Está el número, ¿cuál? El 4 también está el 4. Y está el número 70, ¿verdad? Hay otro más. ¿Cuál otro? 33. Está el número 120, ¿verdad? El número 120. Entonces, es bien interesante que el número 12, el Señor lo mantiene, mantiene la cantidad, ¿verdad? 12, mantiene el 12. Y hay ejemplos en la palabra de Dios donde el 12 es alterado, es decir, ¿verdad? Desaparece 1, desaparece 2, entonces se incorporan otros, ¿verdad? Lo voy a decir así, otros, de manera que al final siempre complete el número 12. Por ejemplo, recordemos a los 12 discípulos, 12 apóstoles, y luego faltó uno, ¿verdad? Faltó uno. Entonces, al final, ¿verdad? Iban a escoger solamente a uno, ¿verdad? Supuestamente pues habían más, pero escogieron a 2. De esos 2, ¿verdad? Los iban a filtrar, iban a escoger solamente a uno. ¿Para qué? Para completar los 12 apóstoles. Al principio el Señor estuvo con 12 apóstoles. El caso de las tribus, ¿verdad? Viene siendo similar. ¿Qué otro ejemplo podemos tener con el número 12? Los 12 espías, ¿verdad? Interesante también, los 12 espías. Por ejemplo, en el caso de las 12 tribus, ¿verdad? Recordemos, Jacob tuvo 13 hijos, ¿verdad? 13 hijos, 12 varones, una hembra. Los 12 varones, ¿verdad?, constituyeron las tribus de Israel. Una pregunta: ¿por qué la hembra no constituyó una 13ª tribu?
decimotercero sería, no treceava, decimotercero. ¿Por qué? Está un poquito cerca, no era por el carácter, si era hombre o mujer. Lo primero que me dijo andaba un poquito cerca. ¿Por qué el caso de la mujer no pudo ella generar la tribu número 13? Bueno, dice que los varones iban a la guerra y las mujeres se quedaban en la casa. A veces había mujeres guerreras. No era por eso. Fíjese, no hay una definición muy clara, pero hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí. Interesante, ahí está. El hombre es el que define la prole, prácticamente, ¿verdad? Entonces, él define la descendencia, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues, ¿verdad? No es la mujer quien lo hace, sino que en este caso, pues, es el hombre. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Los 12 varones constituyeron las 12 tribus de Israel. Ahora, otro aspecto interesante también es el siguiente: en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? O el arca o el tabernáculo del testimonio, o simplemente tabernáculo, cualquiera de los tres nombres. Alrededor del tabernáculo, ¿verdad?, tenían que estar las 12 tribus de Israel alrededor. Entonces, cuando recordemos que cómo era que se movía, a eso le llamaban el campamento, ¿verdad? Campamento. Cuando los campamentos se movían, ¿verdad?, las tiendas, todo se movía, ¿en qué momento era que se sucedía eso? Cuando el tabernáculo junto con las 12 tribus se armaban sus tiendas y salían. ¿En qué momento era que sucedía? Era porque estaban siendo guiados, ¿verdad?, literalmente por una nube. Era una nube que estaba en el tabernáculo. Entonces, cuando esa nube, ¿verdad?, parece que como que se posaba sobre el tabernáculo, cuando la nube se levantaba y empezaba a caminar, en ese momento ellos miraban que ya la nube se empezaba a mover. Era el momento de dar la orden, desarmar las tiendas, todo, y empezar a irse poniendo debajo de la nube y seguirla, ¿verdad? Entonces, se mira bonito describirlo de esa manera, pero era una situación bien conflictiva estando en el desierto. Un día hablaremos acerca de eso. Entonces, en el tabernáculo alrededor, ¿verdad?, tenían que estar, obviamente había el tabernáculo, tenía ¿qué forma geométrica tenía el tabernáculo? Tenía una forma geométrica rectangular, era una forma geométrica rectangular. Entonces, estaban 3 tribus de un lado, 3 del otro lado, 3 del otro extremo y 3 del otro lado, sumando, ¿verdad?, las 12. Ahora, pero había una tribu que tenía que estar, ¿verdad?, en el centro, al cuidado del tabernáculo. Esa tribu no estaba alrededor, estaba al centro. Entonces, ¿verdad?, hacía falta una tribu, ¿verdad?, porque tenían que ser 12 alrededor, hacía falta una tribu. ¿Cómo es que se compensaba eso? Bueno, leamos por ejemplo Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, vamos a encontrar algo interesante allí. Aquí hay varias cosas muy especiales que uno puede sacar mucha enseñanza que está aquí comprendida. Génesis capítulo 49. La vez pasada había mencionado
¿verdad?, que los nombres de los 12 varones de los hijos de Israel o de Jacob están aquí los 12 nombres a los cuales Jacob los bendijo antes de morir. En el capítulo 49 del libro de Génesis, por ejemplo, verso 3 está Rubén. Verso 5 está Simeón y Leví. Verso 8 está Judá. Verso 13 está Zabulón. Verso 14 está Isaacar. Verso 16 está Dan. Verso 19 está Gad. Verso 20 está Aser. Verso 21 está Neftalí. Verso 22 está José. Verso 27 está el último, el cual es Benjamín. Entonces ahí están los 12. Ahora, aparte de esto, hay algo bien interesante, que en el capítulo 48 de Génesis, allí por el verso número verso número 8, dice: y vio Israel, ¿verdad?, los hijos de José, ¿verdad?, y vio Israel, cuando dice Israel se está refiriendo a Jacob, ¿verdad?, y vio Jacob los hijos de José y dijo: ¿quién son estos?, ¿verdad? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Verso 10: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él los besó y los abrazó. Verso 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Verso 13: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, ¿verdad?, y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, ¿verdad?, a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Verso 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiar de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon la mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Amén. Bien, aquí hay algo que no se dio en ninguno de los hijos, en ninguno de los hijos, ¿verdad?, y de los nietos de Jacob. ¿Cuál es lo novedoso aquí? Que él, ¿verdad?, que Jacob
no solamente bendijo en el capítulo 49, ¿verdad? Llamó a los 12 hijos de él, los bendijo a los 12, pero en el verso 48 bendice a sus 2 nietos, Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés, ¿verdad? Manasés era el primogénito, ¿verdad? Y Efraín era el menor. Ahora, a la hora de bendecirlos, ¿verdad? Se supone que el que iba a estar a la mano derecha iba a ser Manasés, ¿verdad? Y el menor en la izquierda, pero se alternó, ¿verdad? Se bendijo a Efraín, al menor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, obviamente este hombre sintió de Dios, ¿verdad?, a hacerlo, y le dio mayor bendición al menor, ¿verdad?, que al mayor. Fue algo que Dios se lo reveló de alguna manera, y así lo hizo, ¿verdad? Así lo hizo. Aunque no era la tradición, ¿verdad? No era la tradición. La tradición era que el primero, la bendición, ¿verdad?, y sobre él pesaba todo lo mejor, ¿verdad? Y al segundo, ya era la colita, la bendición, pero era algo de bendición. Más sin embargo, lo grandioso, lo fuerte, lo primero era para el primero. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la tradición que se tenía se interrumpe, ¿verdad? Aquí no es, obviamente no podemos decir que es por voluntad de hombre, se interrumpe por voluntad de Dios. Dios lo hace así, y a veces uno puede decir, bueno, Dios, si dijiste que se iba a hacer aquí y ahora le das vuelta a la cosa. En realidad Él es Dios y Él lo puede, Él tiene el derecho de hacerlo en cada momento. Entonces, ¿verdad?, prácticamente alrededor del tabernáculo de Moisés, hermano, ¿qué ocurre? Tenemos 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, de Jacob, pero hay un hijo que pasa al centro a cuidar, ¿verdad?, de las cosas del altar por mandato de Dios. ¿Cuál es ese hijo? ¿Cuál es esa tribu? Es la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví. Entonces, a los que eran de la tribu de Leví, ¿cómo se les llamaba? Los levitas, ¿verdad? Los levitas. Entonces, ¿qué pasó con ese, ¿verdad?, espacio que quedó ahí? Fíjese que es bien interesante que aparte que había un espacio ahí, ¿verdad?, José, ¿verdad?, que él tenía que estar ahí presente. Fíjese que José no aparece, ¿verdad?, alrededor del tabernáculo, sino que aparecen sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces ahí se completa el número 12 alrededor del tabernáculo. Es algo bien curioso, ¿verdad? Bien curioso. Dios lo diseñó de esa manera, ¿verdad? Desaparece José, el nombre de José, el nombre de Leví, y aparecen las 2 tribus. Entonces pareciera que el primogénito aquí no se da lo que tradicionalmente tenía que suceder, que el primogénito, ¿verdad?, es el que entonces lleva la descendencia de todo que trae de su padre, ¿verdad?, como una sola tribu. Aquí no fue así. Jacob bendijo, ¿verdad?, a Manasés, el primogénito, al segundo hijo, a Efraín, ¿verdad?, y los bendijo y les dio bendición grande como para que fueran naciones los 2. Entonces eso implicó que ellos prácticamente no estaban en una misma tribu. Ellos fueron bendecidos, crecieron, ¿verdad?, y obviamente se tuvieron que separar. Mas sin embargo, ¿verdad?, Manasés hizo su propia tribu y Efraín hizo su propia tribu. Entonces en esas 2 tribus, ¿verdad?, pasaron a formar parte alrededor del tabernáculo como las 12 tribus de Israel, como 12 tribus de Israel. Ahora bien, eso es en el tabernáculo. Ahora, pero ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando en Apocalipsis? Vámonos ahora a Apocalipsis. Yo creo que hoy ya nos podemos ir a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis el capítulo que estamos leyendo, capítulo número 7, ¿verdad? Y entonces en la descripción del verso número 4 hasta el verso número 8, ¿verdad?, aparecen, vamos a hacerlo así, tendrían que estar ahí, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, exceptuando, ¿verdad?, a los hijos de José, ¿verdad? Obviamente pues
lo que pensaríamos rápidamente sería, ¿verdad? Aquí en esta descripción de los 144,000 aparecen los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Ahí está José y los demás hermanos. Se tendría que omitir, ¿verdad? Los nombres de sus hijos, de Manasés y Efraín. Más sin embargo, ¿verdad? Sucede algo interesante en esta lista de los 144,000 sellados, y es de que hay una tribu que se llama la tribu de Dan, que no aparece. La tribu de Dan no aparece. Ahora, ¿por qué no aparece? ¿Verdad? Es algo interesante de que pareciera, hermanos, que la lista que se está entregando acá, ¿verdad? La lista que se está entregando acá, hermanos, tendrían que estar los 12 nombres de los que estuvieron alrededor del tabernáculo Moisés, ¿verdad? Exceptuando a José, ¿verdad? Y sus 2 hijos, para ser los 12. Pero en esta lista de los 144,000 sellados no aparece una tribu, que es la tribu de Dan. Ahora, ¿por qué no aparece la tribu de Dan? Una de las justificaciones que hay es, lo vamos a ver, hermano, en el libro de Jueces. Nos vamos a ir a Jueces, libro de Jueces, y vamos a ver el capítulo número 18. Libro de Jueces. Capítulo número 18. Libro de Jueces. Le puede poner una marquita ahí a Apocalipsis. Vamos a regresar después. Entonces, Jueces, en el capítulo número 18, encontramos, ¿verdad?, una narración interesante. Del capítulo, prácticamente todo el capítulo 18 es algo que es bien interesante y habría que leerlo. Pero en resumen, hermano, yo diría que hay un versículo que es el que se ocupa, ¿verdad?, de una manera para poder explicar por qué razón la tribu de Dan no aparece en la lista de los 144,000 sellados. Veamos capítulo 18, verso número verso número 17, comenzó el 17. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Y entrando pues aquellos a la casa de Micaía, dice, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en la casa en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Los que están hablando acá, ¿verdad?, son los de la tribu de Dan. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los serafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje, dice, por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban las casas cercanas de la casa de Micaías se juntaron y siguieron los hijos de Dan. Dice, y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. Dice, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan
su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos llevaron las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía. Llegaron a Lais, dice, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenía negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Rehob. Dice, luego reedificaron la ciudad y habitaron ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre, dice, de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí, y aquí está el problema, ¿verdad? El verso número 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hasta ahí. Entonces, el problema que hay acá, ¿verdad?, es de que ellos tuvieron una imagen que la estuvieron adorando todo el tiempo, y eso fue causa de una degradación, en este caso espiritual, aplicada a la idolatría para todo Israel. Entonces se dice, ¿verdad? Se dice que en los comentarios que posiblemente esta fue la causa porque por culpa de los hijos de Dan, ¿verdad?, que la tribu de Dan no aparece en los 144,000 sellados. Ahora, esto es una suposición, ¿verdad? Pero similar a esta suposición, nosotros podemos argumentar lo siguiente. Bueno, si la tribu de Dan hizo esto, ¿qué pasó con las otras tribus? Las otras tribus tampoco no eran, digámoslo así, santas 100%. Las otras tribus también cometieron errores, y pudo haber sido, ¿verdad?, que el Señor quizás omitió los errores de las otras tribus, pero este error, ¿verdad?, no lo pasó por alto. Pudiera ser una suposición, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes pueda tener algún otro comentario, ¿verdad?, de alguna porción de la palabra, como para poder decir, bueno, puede ser que también la tribu de Dan no aparezca por esto. Ahora, la razón principal por qué la tribu de Dan no aparece, no está, ¿verdad? Podemos decir que ese es un misterio, ¿verdad? No aparece la explicación, no hay alguna pista, ¿verdad? Porque si nos vamos a este texto como para decir, ¿verdad?, por esta razón la tribu de Dan no aparece en la lista de los 144,000 sellados, entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, bueno, ¿y qué de las otras tribus? Entonces, Dios omitió el error de las otras y el de este no. Bueno, puede que sí, como también puede que no. Otra de las cosas que se da, por ejemplo, me gustaría que regresáramos al libro de Génesis 49, y por ahí hay un verso, ¿verdad? Hay unas palabras que se le aplican a la tribu de Dan, y se aferra los comentaristas, ¿verdad?, para decir esto también, ¿verdad?, ya estaba profetizado que la tribu de Dan iba a fallar, ¿verdad?, delante del Señor con esta imagen que habían levantado, y que fue tropezador para Israel, y que ellos iban a necesitar en un futuro el perdón de Dios. Por ejemplo, vámonos a Génesis capítulo 49, verso número 16, ¿verdad?, donde habla la bendición para la tribu, para el hijo de Dan, ¿verdad?, para su tribu. Verso 16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora, aquí el verso 18 es donde se aferran para poder asociarlo con el libro de Jueces, que dice: tu salvación esperé, oh Jehová. O sea, como quien dice, estoy sucio, estoy inmundo, necesito el perdón, necesito ser limpiado. Entonces necesito, Señor, que estoy esperando
¿verdad?, que tú me perdones el pecado relacionado con la talla, con la imagen que la tribu levantó y sostuvo, ¿verdad?, poniendo hasta un sacerdote para que luego todo Israel cayera, tropezara con esa imagen. Entonces, esa es, ¿verdad?, una suposición que está ahí, ¿verdad?, en los comentaristas, pero que uno puede, ¿verdad?, analizarla, verla, ¿verdad?, pero que en sí la explicación o una pista ahí cercana no aparece. ¿Por qué razón la tribu de Dan no está en los 144,000 sellados? Ahora, cierro esta parte y me voy a la otra parte. Entonces, nosotros tenemos que al faltar Dan, ¿verdad?, está haciendo falta uno. Ahora, hay otra persona también que no aparece en la descripción, y es la tribu de Efraín. Efraín es el segundo hijo, ¿verdad?, el segundo hijo. Efraín, hermano, no aparece Efraín. Ahora, ¿por qué Efraín no aparece? ¿Por qué Efraín? Bueno, una de las razones que también los comentaristas dicen que por qué Efraín no aparece, ¿verdad?, es, por ejemplo, que Efraín, por ejemplo, estuvo, si se recuerdan de Sansón, ¿verdad? Sansón era un juez que se levantó, ¿verdad?, en el periodo de los jueces, que gobernó Israel y que él provenía de la tribu de Efraín. Sansón provenía de la tribu de Efraín. Ahora, ¿con qué lucha todo el tiempo tuvo Sansón y con quién estuvo en su época? ¿Con quién se recuerda? Con los filisteos, perdón. Bueno, con los filisteos. Bueno, ella, ¿de dónde era? Era filistea, ¿verdad? Entonces, la tribu de Efraín estaba contiguo a los filisteos, y por tenerlos cerca, ¿qué implicaba? Que el ver la idolatría y el resto de las cosas, ¿verdad?, iba a ser prácticamente una tentación demasiado fuerte para ellos. Entonces, Sansón, ¿verdad?, Sansón, que fue un hombre que Dios lo usó de una forma tremenda. Creo que Sansón está en el libro de Jueces. Sería bueno que viéramos por ahí Sansón capítulo, creo que el capítulo, déjeme ver, sí, capítulo 13. Capítulo 13. Libro de los Jueces, capítulo 13. Vamos a ver aquí un problema que hubo en la tribu de Efraín, ¿verdad?, y es un caso muy, muy, muy fuerte. Verso número 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, dice, aquí está, de la tribu de Dan, perdón, no era la tribu de Efraín, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, este hijo que es profetizado acá por parte del ángel de Jehová, ¿verdad?, es, hermano, prácticamente Sansón, ¿verdad? Sansón. Entonces, perdón, aquí no era la tribu de Efraín, no, que era la de Dan. Entonces, esa es otra razón, ¿verdad?, por la cual se dice que Dan, la tribu de Dan, no aparece en los 144,000 sellados. Ahora, entonces, no aparece tampoco la tribu de Efraín, y estamos hablando prácticamente que están haciendo falta 2 tribus para completar las 12 tribus, hermanos, para completar las 12 tribus de los 144,000 sellados. Porque en los 144,000 sellados tiene que haber 12. Y ahí debían de estar los 12 que estuvieron alrededor del tabernáculo. Pero, hermanos, ¿verdad?,
no aparece, por ejemplo, Efraín, no aparece Dan. Entonces, en sustitución a ellos, ¿quiénes entran? Bueno, en sustitución, ¿verdad?, a Efraín entra su hermano Manasés, ¿verdad? Y en sustitución de Dan entra su padre, José, en la repartición de los 144,000 sellados. Se dan unos cambios un poquito confusos, ¿verdad? Que sale este, entra el otro, hoy este no está aquí y aparece entonces el otro, pero pareciera que entre José, Manasés y Efraín, ¿verdad?, sus dos hijos y él, ¿verdad?, pareciera que hay un juego, ¿verdad? Yo entro, tú sales y tú no estás, pues entonces me meto yo, pero que en total siempre tienen que sumar las 12, el número 12, ¿verdad? Es algo que se tiene que respetar, hermanos, en ese momento, que se tiene que respetar en ese momento. Es bastante, ¿verdad? Se mueven los nombres, uno se pasa para acá, otro se pasa para allá, pero en los 144,000 aparecen siempre 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus, sumando en total los 144,000 sellados. Ahora bien, en cada tribu aparecen 12,000 personas de cada tribu. Usted dirá, ¿cómo uno puede saber que fulano es de esa tribu? ¿Cómo uno puede saber que fulano es de esa tribu? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué cosa se puede imaginar usted? Por ejemplo, si usted lee la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta el Evangelio de Mateo o de Lucas, usted se dará cuenta que desde el primer hombre llamado Adán, empieza una lista de nombres, hermano, hasta llegar hasta el Señor Jesucristo, hasta los padres del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es bien detallista, conserva todo ese registro genealógico. Ahora, lo voy a decir de esa manera, esto pareciera que es una tradición en el pueblo judío, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en los países de nosotros, ¿verdad? Y ¿tú cómo te llamas? Yo soy de los apellidos de tal, mencionamos un apellido. Y dice uno, tú sos de los de allá. De allá soy yo, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero en el caso de los judíos, ellos tenían unos registros bien detallados y mire que no los perdían. Ellos no los perdían. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, usted va a ver que a la hora de incorporar a los levitas a su oficio en el templo, en las cosas de Dios, era bien interesante de que se iban a los registros y decían, bueno, ¿tú de dónde eres? Yo me llamo fulano. ¿Y de qué tribu eras? Yo de los levitas. Yo tengo que servir ahí en el altar. A ver, te vamos a ver, fulano, no te vemos. No, pero yo soy. Discúlpeme, pero si no está aquí registrado, lo sentimos mucho para afuera. Entonces, los que decían que sí tenían derechos y que no estaban registrados, verá, si fue error del que lo registró, qué sé yo, no podemos meterlo a tocar las cosas de Dios. Así que desde afuera. Entonces, ellos respetaban mucho, ¿verdad? Por eso es que cuando se llega a los evangelios de Mateo y Lucas, se hace un recorrido hacia atrás, hasta Adán, mencionando una serie de nombres, de generaciones. ¿Para qué? Para demostrar, ¿verdad?, toda la línea genealógica, el árbol genealógico, de dónde viene fulano, de otro, y hasta dónde se originó. Entonces, en el caso, ¿verdad?, del presente, por ejemplo, en el caso de ahora, del presente, hermanos, uno se puede preguntar, bueno, ¿y han podido todavía conservar esa descendencia de las tribus? ¿Qué piensa usted?
que usted sabe, que usted se ha enterado, que usted ha oído por ahí? Por ejemplo, ¿verdad? Por ahí hay unos sitios de internet donde cualquier persona puede encontrar, puede buscar de qué tribu es. Imagínense. Usted pone su apellido, su nombre, lo escribe ahí y empieza el sistema en la computadora va a dar vuelta. ¡Pling! Te dice: sos de la tribu tal. Eso es hoy en el presente. Ahora, ¿cómo es que, verdad, la computadora no es un mago, ¿verdad?, que está con una bola de cristal detrás de usted adivinando a qué tribu es? Sino que eso es un programa, ¿verdad? Y en el programa ellos meten la información de manera que cuando usted pone los apellidos, ¿verdad?, el programa ubica en qué tribu y forma el árbol genealógico y le dice: sos de la tribu tal. Entonces, aquí, por ejemplo, en este país hay varios sitios de internet también, ¿verdad?, donde, por ejemplo, en el caso de nosotros no nacimos aquí, algunos, ¿verdad?, pero los que nacieron acá ponen su nombre allí, ¿verdad?, completo y la demás información que le pide, y empieza la computadora: vení de tal estado y tus antepasados son estos, y le saca y le arma todo el, ¿verdad?, el árbol genealógico. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, podemos nosotros suponer que durante el periodo de la gran tribulación, ¿verdad?, la gente no va a estar, diría yo, como ignorante, ¿verdad?, desconociendo de qué tribu viene. Si los que se aferran a la palabra de Dios, ¿verdad?, los que se mantienen en el Torah, ¿verdad?, que están nomás con los 5 libros de Moisés, ¿verdad?, y que están en su mente pensando en las 12 tribus de Israel, en los hijos de Jacob, en Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, sus 12 tribus. Entonces ellos, ¿verdad?, ellos llevan ese detalle, ¿verdad?, minucioso ahí, ¿verdad?, bien ahí marcado, ¿verdad?, de qué tribus yo soy, ¿verdad?, de qué tribu yo soy. Entonces, de alguna u otra manera, ¿verdad?, considero yo que la gente, en este caso ellos, ¿verdad?, ellos no van a estar inconscientes hasta cierto punto, desconociendo de qué tribus ellos provinieron, ¿verdad? Es algo bien interesante. Por eso es que aquí se da una lista de los 144,000, 12,000 de cada tribu, y que ellos van a tener que ser sellados. No sé si alguien tiene un comentario acerca de esto que hemos estado hablando, relacionado con los 12,000 sellados. Es algo bien curioso, ¿verdad? Algunas cosas curiosas que uno puede ver, ¿verdad?, por qué razón son ellos. Ahora, Dios los va a sellar. Vamos a ver más adelante qué va a pasar con estas personas que Dios está sellando. Son israelitas, ¿verdad? No son de otro país, son 100% israelitas que son sellados. Ahora, ¿ellos estarán en la nación de Israel o estarán afuera de Israel? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? No hay no aparece por aquí eso, ¿verdad? Recordemos que Israel ha sido una nación que está dispersa en todo el mundo, ¿verdad? Está dispersa en todo el mundo. Por ejemplo, si nosotros hablamos, recordemos cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham que su descendencia sería como que otra anda por ahí cerquita. Sería padre de multitudes de naciones, ¿verdad? ¿Naciones es con plural o singular? Plural. Naciones, habla en plural, ¿verdad? ¿Qué naciones son? ¿Verdad? Es decir, ¿qué otra promesa hay por ahí cerquita que habla de las naciones? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Hay una promesa por ahí que habla de las naciones. Sí, ya vamos a llegar por ahí, pero ¿qué promesa hay? Está un poquito más adelante,
¿qué promesa hay que hable de las naciones? Aparte de las que ya mencionaron. Las que mencionaron se las dio Dios a Abraham, pero hay otra que está por ahí. En ti, exacto. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿cómo es esa bendición? ¿Cómo es esa bendición? Por la descendencia, exactamente. Ahora, Israel, hermano, ahora, la promesa del Mesías no es una promesa exclusiva para los judíos. Recordemos Romanos, ¿qué dice Romanos? Que, hermano, Romano dice que del tallo, ¿verdad? Del olivo, hermano, hubo una rama que fue cortada, que era la nación judía. Y en lugar de esa rama cortada, ¿verdad? Se puso un injerto que se pegó al tallo. Entonces el injerto, ¿verdad?, comenzó a succionar los nutrientes y se mantiene viva porque está adherida, ¿verdad?, al tallo. Entonces ese injerto, ¿cómo se llama? Somos los gentiles. Entonces, los que somos gentiles, ¿verdad?, no nos podemos burlar del rayo que se cortó, ¿verdad? Dice, ten mucho cuidado, dice por ahí el libro, ¿verdad? Ten mucho cuidado, porque si Dios tuvo poder para cortar y poner otro injerto, también es poderoso para quitarte y volver a poner el que había quitado, ¿verdad? Entonces hay que respetar, ¿verdad? Y bueno, darle gloria a Dios, pero no menospreciar a la nación de Israel, porque por ello nos puso a nosotros. Entonces, prácticamente la promesa es global, ¿verdad? Es global. Dios tiene un trato con Israel exclusivo y es muy aparte, muy personal con ellos como nación, pero la promesa del Mesías es global para todo el mundo. Entonces, hermano, es bien interesante ver que la promesa que en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos vamos allá a los orígenes de España, a los orígenes de los españoles, España fue un país que reunió, ¿verdad?, a muchos pueblos de alrededor. Es una mezcla, incluyendo a los judíos que venían huyendo, ¿verdad?, de la persecución. Entonces, prácticamente los judíos se metieron por ahí, los españoles, y luego los españoles vinieron con esa sangre mezclada de ahí, ¿verdad?, y conquistaron acá este nuevo continente y lo mezclaron con los habitantes de acá y ¡pum!, salimos nosotros. Entonces, de alguna u otra manera traemos por allá un ADN bien lejitos, ¿verdad? Bien lejitos de los israelitas. Ahora, pero no somos israelitas, ¿verdad? No somos israelitas, somos, ¿verdad?, cada quien con su país, su nación. Pero, hermano, para ser israelitas tienen que nacer allá, directamente en la nación de Israel. Es un detalle bien interesante, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer un comentario acerca de lo que estamos hablando? Uh-huh. Deben ser, no sé, judíos cristianos, no cristianos. Bueno, realmente es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo son ellos? Porque hay varios, podemos decir, clasificaciones, ¿verdad? Hay varias clasificaciones. Los que son netamente, ¿verdad?, ligados a la ley de los 5 libros, ¿verdad?, de Moisés. Están los otros que, ¿verdad?, agarran esto y agarran también, ¿verdad?, la doctrina del Señor Jesús, ¿verdad?, los mesiánicos. Y bueno, están los ortodoxos, los mesiánicos. Es decir, ¿verdad?, hay un mix ahí que uno agarra otro agarra el otro, y agarra de aquí, agarra de allá. Honestamente, ¿verdad?, no sé, ¿verdad? No tengo algo. La Biblia no da una, ¿cómo le digo?,
una luz muy definida, ¿verdad? Si estos van a ser exclusivamente por acá. Ahora, lo que sí sé, ¿verdad? Que estos no pueden en ningún momento, ¿verdad? Hermano, menospreciar, ¿verdad? La obra redentora del Mesías, porque ellos, recordemos, ¿verdad? Que todo el juicio el Señor se lo entregó, el Padre se lo entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo. Entonces nadie puede decir, ¿verdad? Discúlpeme, Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo no tengo trato con usted. Yo soy 100% de Moisés, de la tribu fulana tal, así que me voy de paso. Yo entro por otra puerta, ¿verdad? Parece que no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer. Tienen que entrar por... Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí y habló con ellos, le dijo, ¿verdad? La puerta es una. El camino es uno, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor habló con ellos y les puso las cosas en orden, ¿verdad? Que ellos, no, pero que Moisés, no, pero que nuestros padres, Abraham, Isaac, ellos pensaron, no es así, ¿verdad? Es de esta manera. Entonces esa parte no puede ser ignorada. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Pudiera decir pues que entonces ellos tienen que saber, ¿verdad? Que tienen que tomar en consideración, ¿verdad? La obra redentora del Mesías, ¿verdad? La obra redentora del Mesías. Eso no puede ser ignorado, ¿verdad? Por lo que Dios va a escoger con ellos. Eso sí. ¿Algún otro detalle interesante? Gracias. Bueno, obviamente la promesa que en ti serán benditas todas las naciones, obviamente ahí, ¿verdad? El que resalta es el Mesías, ¿verdad? El Señor, y a través de la promesa de Él, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, y ahí cubre a todos, ¿verdad? Cubre a todas las familias de la tierra. Obviamente está hablando de las familias, ¿verdad? En este caso espirituales, ¿verdad? La bendición, ¿verdad? Porque si hay alguien pues que va a ser, ya está condenado, va a ser condenado, no puede ser bendecido y irse a la condenación, ¿verdad? Obviamente la bendición va para los que Dios ha escogido y que Él, ¿verdad? Ha señalado, ha salvado con su sangre. Amén. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, exacto, sí. Sí. Formas de pensar. Sí. Ellos tienen que estar, buena pregunta, ellos tendrían que estar, por ejemplo, cuando veamos, hermano, la aparición del anticristo, esa es la palabra anticristo, antes de Cristo, ¿verdad? Es decir, alguien que aparece pero no es Él, es un falso Cristo, ¿verdad? No son varios, es uno. Entonces las multitudes se van a ir detrás de Él, pensando, ¿verdad?, que ese es el que tenía que venir. O sea, que me refiero al que tenía que venir, ¿verdad? Como quien dice, lo estamos esperando porque todavía no ha aparecido, ¿verdad? Entonces el punto es que el Señor ya vino. Él ya vino. Entonces, y los que están pensando, ¿verdad?, que no es el que vino, sino que es otro que va a aparecer, yo pienso que Dios a ellos no los puede sellar, ¿verdad? Porque la mentalidad, el corazón todavía está con el velo, ¿verdad? Entonces, a ellos no los puede, porque cuando aparezca el que va a aparecer, va a ser el anticristo, ahí se van a sentir engañados, ¿verdad? Entonces, prácticamente el Señor no los puede escoger a ellos, ¿verdad? No los puede escoger. Es bien tener 12,000 personas, por ejemplo, para una tribu. Digamos, por ejemplo,
Si son 12 tribus, ¿verdad? Dividamos 6 millones en 12, ¿cuánto da? ¿Qué tienen por ahí calculadora? 6 millones entre 12 da una cantidad, ¿verdad? Entre 12, asumiendo que, ¿verdad?, los 6 millones están repartidos equitativamente en las 12 tribus. ¿Cómo? 500,000 por tribu, fíjese. 500,000 personas por tribu, vivas, ¿verdad? Vivas por tribu. Pero esos 500,000, Dios va a escoger solamente 12,000 de esa tribu. O sea, es una cantidad bien pequeñita porque el resto, entonces podemos decir, ¿verdad?, que el resto está obviamente pensando otra cosa, haciendo otra cosa, ¿verdad? Espiritualmente no está en condiciones como para recibir un sello de Dios y ser apartado por Dios. Entonces la minoría es bien pequeñita, bien pequeñita. Entonces, interesante pregunta, ¿verdad? Imagine 500,000, si solo agarras 12,000, estamos hablando, ¿qué porcentaje? No podemos decir, por ejemplo, será un 5 o 3% por ahí aproximadamente, ¿verdad? Lo que Dios estaría escogiendo por habitante, un aproximado por cada tribu, ¿verdad? Sería de esa manera. Ahora, todos, ¿verdad? La pregunta, el hermano dice que si las generaciones pasadas tendrán que rendir cuentas al Señor, es bien interesante, porque cuando más adelante veamos el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Dice por ahí que todos tuvieron que aparecer. Ahora, aquí hay un misterio, ¿verdad? Porque dice que el mar entregó los muertos. Pero pareciera, o sea, la descripción pareciera que como que el mar es una persona, agarra al muerto y lo tiene por ahí sentado. Pero hay personas que ya están desintegradas, ¿verdad? O corporalmente. Ahora, pero no en el espíritu. Puede ser que quizás la persona falleció en las aguas, y entonces esas que fallecieron en las aguas aparecerán ahí, estarán presentes. Es decir, nadie se escapa del juicio, ¿verdad? Nadie se escapa del juicio. La gente se las va a ingeniar, pero se las puede ingeniar aquí, ¿verdad? Y decir, no, yo no voy a pasar por ahí, o yo voy a hacer, ¿verdad? Pongo un muñeco de cabeza y le echo agua de limón y ya se acabó, ¿verdad? Y ya me salvé. Pero cuando muera se va a dar cuenta que lo que va a ver va a ser otra cosa diferente, ¿verdad? Por ejemplo, España hubo un tiempo que estuvo enseñando esto del purgatorio, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del purgatorio? Bueno, la iglesia estaba en decadencia en ese momento, ¿perdón? Era, número uno, sacar dinero. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en decadencia. ¿Cómo se llama? La catedral de San Pedro no había sido terminada. Entonces, ¿por qué estaba en decadencia económica? Bueno, porque había, durante épocas atrás, había mucha corrupción. Entonces la gente ya no estaba creyendo. Entonces, para poder traer la finanza y terminar la catedral, se inventaron lo del purgatorio. Entonces, ¿quiénes eran los que? Bueno, se decía, ¿verdad? Te sacamos el alma del infierno, ¿verdad? Y entonces te la ponemos ya a salvo. Pero eso cuesta aquí, ¿verdad? Eso cuesta aquí. Entonces, imagínense, ¿verdad? La gente pues se lo creyó, ¿verdad? Se lo creyó y lo hizo, entregó el día. Ahora, ¿quiénes tenían acceso a ese beneficio del purgatorio? ¿Quiénes eran? Sí, los que pagaban. Ahora, ¿de qué clase era? No me expliqué bien. ¿De qué clase era?
hoy en día pareciera que no hay tanta, no se define muy bien la clase. Bueno, hay una altísima que ni la vemos, ¿dónde andan? Pero sí, las clases sociales me refiero, exacto. Entonces, pero hay otras clases ahí que pareciera, yo no sé si soy de la baja, de la media, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo y soy como la marea que subo, bajo y no sé de dónde soy. Pero en el caso de aquellos tiempos, los que eran alta, estaban siempre arriba, los que eran baja y nunca podían pasar. De ahí fue que en los países hispanos y en otros países no tanto, pero más que todos en los países hispanos se dio mucho lo que es la famosa palabra revolución, ¿verdad? Es decir, rompamos ya este molde, ¿verdad? Donde los que están arriba todo el tiempo están arriba, nosotros que estamos abajo todo el tiempo le estamos sirviendo a ellos. Rompamos esto y hagamos una revolución. Entonces muchos grupos y naciones se levantaron de esa manera. Entonces la clase alta, ¿verdad?, podía pagar el dinero que la Iglesia Católica exigía, pero los de la clase baja se los tenía que llevar el diablo, hermano, literalmente. Entonces, ¿verdad?, de ahí logró levantarse y se dio. Por eso es que siempre la política, ¿verdad?, ha ido de la mano, la clase alta ha ido de la mano con los dirigentes, en ese caso, ¿verdad?, por ese lado, porque se han llevado muy bien. Entonces, en el tiempo de Apocalipsis, ¿verdad?, eso todavía va a continuar. La política con la iglesia, de la mano, las dos cosas van de la mano, ahí lo vamos a ver más adelante, eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces de ahí se originó, ¿verdad? Entonces los muertos van a venir. El sello aquí, ¿verdad?, que fueron sellados, puede ser un sello simbólico, puede ser un sello literal, ¿verdad? Ahora, en el caso del 666, ¿verdad?, no es simbólico, eso es algo que vamos a ver cómo ese número ya está, ¿verdad?, anda por ahí, ¿verdad?, haciendo sus apariciones, ¿verdad? Pero en el caso aquí de los 144,000 sellados, hermano, no hay una definición aquí, ¿verdad? Si es un sello visible, es un sello, ¿verdad?, palpable, o es un sello que Dios, ¿verdad?, lo hace así como lo hizo con su iglesia. Sois sellados por el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿y dónde está el sello? A ver, no te lo veo, ¿verdad? Que eso está dentro, ¿verdad? Dios lo sabe. Entonces puede ser que sea de una u otra manera, ¿verdad? En este caso el sello de los 144,000 sellos, ahora, pero los sellos de los juicios de Dios, y ahí es otra cosa diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le va a hablar, por ejemplo, va a evangelizar a un converso y le va a decir, mira, vente a la iglesia y que estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? En primer lugar, sello número 1, aparece un caballo de color, y entonces el tipo dice, sello, ¿y qué es eso? ¿Verdad? No le va a entender, porque si nosotros, ¿verdad?, digo con respeto, a veces nos enredamos, el sello 1, ¿cuál era? El 2, el 3, ¿y ese era sello o no era sello? Entonces, ahora imagínense, y vienen copas más adelante, pero no las copas que uno piensa que vamos a brindar ahí, están presentes, pero vienen otras copas de la ira, y luego viene trompetas, ¿verdad?, y no es de música, es otra cosa, son juicios de Dios. Entonces allí, ¿verdad?, allí lo que aparece es, hermano, que es mejor, ¿verdad?, quizás decirle, mire, yo no voy a estar explicando sello 1, sello 2 porque se me va a enredar, pero sí le voy a decir una cosa, el sol, ¿verdad?, va a haber un problema. Solo, por ahí apareció una foto hace poco que estaban apareciendo unas explosiones y unos rayos un poco raros del sol, y que los científicos dicen, ¿y esto qué es? ¿Y cómo salió? Y no se lo explica, Ahora, el sol, hermano, va a tener cambios muy drásticos durante el periodo de la gran tribulación, que va a ser un caos, definitivamente va a ser un caos. He estado pensando mucho en los 4 caballos, ¿verdad?, en los 4 caballos, en el gran terremoto, en el quinto sello. Imagínense cuando
cuando hay un terremoto o cuando hay, por ejemplo, un huracán, un ciclón que viene y acaba con un sector, ¿qué es lo que se pierde? Se pierden los alimentos, se pierde la comunicación, no hay señal de internet, no hay electricidad. Es una devastación. Y dice, caramba, no me puedo bañar, caramba, no podemos tener comida, no podemos salir a trabajar, no podemos comprar esto. ¿Y cómo tenemos acá? ¿Y cómo encendemos las luces? No hay radio, no hay señal, no hay internet, no hay televisión. ¿Y cómo sabemos qué está pasando acá? ¿Verdad? No puedo salir a la calle porque todo parece un pueblo fantasma. Hermano, es esa desesperación, ¿verdad? Solo imagínense con un terremoto o con una tempestad, no digamos el sol, no digamos la luna, ¿verdad? Las estrellas. No, hermano, eso va a ser incontrolable. Es mejor ahora, ¿verdad? Afirmarse, ¿verdad? Y pedirle misericordia al Señor. Señor, mira, arráncame lo malo, quítamelo, ¿verdad? Y como sea, pero no me quiero perder de dejarme ir contigo al sonar de la trompeta en el primer grupo. De verdad que sí, ¿verdad? Es bien interesante, bien interesante. Diga. Sí, El Salvador está ahorita pasando por una sequía. Se perdió la cosecha del frijol. Sí, una estación, no digamos que ya se ha definido, ¿verdad? Que todo venga junto, exactamente. Acaban de descubrir, por ejemplo, allá en otra parte del mundo, que están apareciendo cráteres. Usted tiene problemas con el español. Esa escuela de lenguaje la que estoy me tiene un poco así. De un diámetro como de 100 como de, no quiero, como de 15 millas, no 15 millas o no, de unas 5 millas más o menos así del diámetro. Y los científicos les dicen, ¿y esto de dónde apareció? Y que tiene como una profundidad, sí, con una profundidad quizás como de unas 10 millas hacia el centro de la Tierra. Entonces la explicación que le dan es de que la Tierra está expulsando gas natural. O sea, el gas natural es el famoso metano, que está expulsando gas natural. ¿Por qué? Porque internamente algo está cambiando. Algo está cambiando. Ahora, ¿ese gas de dónde proviene? Bueno, supuestamente provino de los mismos fósiles, de donde se está sacado el petróleo, ¿verdad? Que eso, esa es la explicación que le da. Entonces, están apareciendo muchos de esos últimamente. Ahora, ¿qué cambios durante el periodo de la Gran Tribulación, 6, 1, 2, 3, 4 y 5, habrán en el planeta? Interesante. Y esos están no solamente visibles a flor de la superficie, están también dentro del mar. Los han encontrado. Entonces, hermanos, de verdad que yo me quedo pensando, sello 1, sello 2 y termino. No, Señor, me reconcilio contigo ahorita. Por si, pues digo, una hermana, me reconcilio cada rato. Bueno, hay que hacerlo para poder llegar al cielo, de verdad que sí. Así que terminamos acá, hermanos. Gracias. Terminamos con este misterio de los 144,000 sellados judíos y hablaremos de la otra multitud. Esta es una multitud de la otra multitud que aparece del verso número 9 en adelante. Amén. Amén.